Can Yaman revoluciona Barcelona con una confesión secreta a Demet Özdemir. Madre mía, chicos, esto sí que es un bombazo. Imaginaos la escena, Barcelona, la ciudad condal tranquila, pero de repente ¡zas! Aparece Can Yaman y suelta una bomba que pone a todo el mundo a hablar, sobre todo a la gente de la prensa y a los fans de nuestra pareja turca favorita. Y es que según dicen, y ya sabéis que yo me entero de todo, Can Yaman le ha hecho una confesión a Demet Özdemir que uff. Nos deja a todos con la boca abierta y preguntándonos mil cosas. ¿Qué le habrá dicho? ¿Algo del pasado? ¿Algo del presente? ¿O quizás algo que tiene que ver con su futuro, juntos? Para ser honestos, la relación de Can y Demet siempre ha sido de esas que nos tienen pegados a la pantalla. Desde que se conocieron en el rodaje de Erkencikus, la química era brutal. Y luego, lo que todos esperábamos, empezaron a salir. ¡Ay, qué bonito era verlos juntos! Parecían sacados de una novela. Pero claro, la vida real a veces es un poco más complicada que las teleseries, ¿verdad? Se separaron, y ahí empezó el misterio. Cada uno por su camino, que si romances nuevos, que si proyectos por separado. Y nosotros, sus fans, con el corazón un poco dividido, deseando que volvieran, pero respetando sus decisiones. Ahora, ¿qué ha pasado en Barcelona? Se rumorea, y con mucha fuerza, que Can Yaman se ha sentado a hablar con Demet. Y no solo a tomar un café, sino a tener una conversación profunda, de esas que cambian las cosas. Y en esa conversación aparentemente ha soltado la confidencia. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, quizás, se ha dado cuenta de algo. Tal vez ha reflexionado sobre su relación con Demet, sobre lo que perdieron, y ha decidido dar un paso. Y Barcelona, tan romántica, tan de película, pues ha sido el escenario perfecto para este encuentro. Quién sabe si hasta le ha dedicado una serenata, o algo así. Muchos dicen que esto es solo una amistad, que son buenos compañeros y ya está. Pero yo sospecho que hay algo más. La forma en que se miraban en las fotos de aquella época, la conexión que tenían. Era algo que no se ve todos los días. Y si Can se ha molestado en confesarle algo importante en persona, en una ciudad tan especial, creo que es porque no es algo que se diga a la ligera. ¿Podría ser que esa confesión sea una disculpa? ¿O quizás una propuesta? Imaginaos que le dice, Demet, he cometido errores, pero tú sigues siendo la mujer de mi vida. Se nos cae el alma a los pies de la emoción. O quizás algo más pragmático tipo, me encantaría volver a trabajar contigo pero esta vez en un plano más personal también. ¿Quién sabe? Lo que está claro es que esta noticia ha puesto a arder las redes sociales. Los fans están divididos, unos esperanzados de que sea el principio de una reconciliación, otros más cautelosos pensando que es solo una estrategia de marketing o una manera de mantener el interés mediático. Pero analicémoslo un poco. Can Yaman, últimamente ha estado más centrado en su carrera internacional, pero siempre se le asocia con Demet. Y Demet, pues igual consolidando su carrera, pero el recuerdo de su relación con Can sigue ahí. Si se han encontrado en Barcelona, y si ha habido una confesión, algo tiene que mover estas aguas. Quizás Can le ha confesado sus verdaderos sentimientos, esos que guardó para sí mismo en su momento. O a lo mejor, le ha contado algún detalle de su vida que antes no sabía y que ha hecho que Demet lo vea con otros ojos. Es que la intriga es mortal. ¿Y todo esto, qué significa para el futuro? ¿Podríamos estar ante el regreso de una de las parejas más queridas de Turquía? ¿Será que esta confesión en Barcelona es la chispa que enciende de nuevo la llama? Yo personalmente tengo muchas esperanzas. Me encantaría verlos juntos de nuevo, sería un notición. Pero claro, también hay que ser realistas. Las relaciones son complicadas y a veces las cosas pasan por algo. Si se separaron, seguramente hubo motivos. Pero las personas cambian, evolucionan y a veces se dan cuenta de sus errores. Así que, chicos, la pelota está en el aire. Tenemos a Can Yaman en Barcelona, haciendo una confesión secreta a Demet Özdemir. ¿Qué creéis vosotros? ¿Volverán a estar juntos después de esta confesión? Contadme en los comentarios.